qué felicidad tener gente aquí, han sido meses de soledad. ¿Somos los primeros? ¿No había ni un año? No, sí, hemos hecho unas entrevistas, pero solo está el periodista y el entrevistado. Y en general reuniones de 2 personas, ¿no? Es primera vez como que hacemos... Estación multitud. Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Fuello de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Derecho. Estamos muy contentos de iniciar nuevamente esta sesión, ¿no?, de trabajo, y nuevamente vamos a analizar distintos problemas de la responsabilidad civil junto a distintos profesores, esta vez menos endogámico. Hemos invitado a varios profesores de distintas universidades de Chile. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Alberto Pino, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien además tiene una tremenda particularidad porque ha renovado los estudios del Derecho Civil dándole una mirada desde la filosofía, ¿no?, desde la teoría del derecho, lo cual ha sido muy refrescante para la academia chilena. En esta oportunidad nos vamos a referir a una temática que a mí me parece muy importante, muy de actualidad. Varios casos han demostrado que empresas, compañías o incluso personas, de manera voluntaria, de manera culposa, ¿no?, llevan a cabo determinadas conductas, y con esas conductas se generan ganancias que podríamos denominar ilícitas. Está todo lo que ha significado, ¿no?, en el ámbito de la libre competencia y el enriquecimiento que se genera a partir de esas conductas. Uno se pregunta ¿por qué tienen que quedarse en estas empresas? ¿No? Es la problemática de si esas ganancias ilícitas pueden destinarse hacia otro patrimonio, quizás aquel de la víctima. Tú te has dedicado el último tiempo, ¿no?, he seguido tus artículos acerca del análisis de estas acciones, entre comillas, restitutorias de ganancias ilícitas. ¿Cuál es tu diagnóstico para el caso chileno? Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de participar en esta serie. La verdad es que sí, es un tema que he venido desarrollando el último tiempo a partir de que ha sido poco desarrollado en Chile. Los líderes en esto son en realidad los alemanes y los ingleses, que desde hace mucho tiempo lo han venido estudiando. Por alguna razón, en Latinoamérica en general no se ha estudiado, no se ha centrado el estudio en este tipo de acciones, sino que se ha centrado en acciones indemnizatorias que van por el daño. Lo característico de estas acciones es que se centran en la ganancia, la utilidad, el provecho que obtuvo el demandado, y eso en Chile y también en muchos países de Latinoamérica no ha sido muy estudiado, así que he tratado entonces de ir desarrollando esa línea. Exactamente, y ahí uno cree, ¿no?, o podría pensar que la responsabilidad civil se queda corta, porque la responsabilidad civil, bajo la idea del principio de reparación integral, se focaliza, ¿no?, en la indemnización del daño ocasionado en el patrimonio de la víctima. Sin embargo, más allá, ¿no?, del daño que se le ocasiona a la víctima, quien causó ese daño puede haberse enriquecido por ese acto culpable, ¿no?, y voluntario que llevó a cabo. Ahora, ¿cómo encajar, no? Yo creo que una de las discusiones más relevantes hoy en día es cómo encajar esa posibilidad que la víctima pueda ir también, ¿no?, por esas ganancias ilícitas y que se le integren a su patrimonio. Me cuesta usar la palabra restitución, ¿no?, porque en definitiva no se está restituyendo algo a su patrimonio. Y por eso mismo parece no tan simple adaptar esa acción bajo el alero del principio que rechaza el enriquecimiento sin causa. ¿Cuál es tu visión acerca de la posibilidad que esa acción se pueda fundamentar en el principio del rechazo del enriquecimiento sin causa, quizás en una concepción más contemporánea del mismo y no aquella clásica que exigía, ¿no?, la reciprocidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento? Claro, efectivamente el enriquecimiento injustificado es el principio bajo el cual se articulan estas acciones.
Y en ese sentido, la doctrina tradicional, como tú dices, exige esta correlatividad entre ganancia por un lado y pérdida. Y precisamente los casos más críticos en que se da lugar esta discusión sobre la restitución de ganancias son aquellos en que no hay pérdida. Es decir, no hay daño, no se genera un daño para el demandante, que es el que ejerce la acción, sino que solamente hay ganancia para el demandado. Entonces, ahí surge la pregunta de cómo construimos esa acción. Y claro, la posibilidad de articularla en términos del enriquecimiento justificado en forma clásica se ha ido abandonando, entendiendo de que en realidad estas acciones pertenecen a un rango más general de acciones, un grupo más general de acciones que configurarían esta idea del derecho de la restitución. Y ese derecho de la restitución, claro, como tú bien dices, efectivamente hay algunos autores que enfatizan eso, que en realidad no se le está devolviendo algo al demandante, porque el demandante no se le quitó en el fondo, sino que es el demandado el que tiene que devolver, tiene que dejar o abandonar, tiene que dejar de lado las ganancias o el provecho que obtuvo de manera ilegítima. Ahí la clave, ¿no es cierto?, del apellido, ilícito o sin causa. ¿Cómo determinamos en qué tipos de casos se da lugar a esto, en qué tipos de casos no, en qué casos puede retener la ganancia el demandado, en qué casos no puede retenerlo? Típico ejemplo de esto son vulneraciones de derechos absolutos, como el derecho de propiedad. Entonces uno piensa un ejemplo, una persona que utiliza la propiedad de una persona en la playa, por ejemplo, sin autorización del dueño, y la utiliza durante un mes y no causa ningún daño a la propiedad, la deja intacta, ¿no? Incluso podría decir que la mejora, la ventila, ¿no es cierto?, le reduce la humedad, y luego se va. No hay una acción de responsabilidad civil propiamente, no hay un daño. Podemos intentar una acción propietaria, pero si la persona ya se fue, ¿qué va a pedir? O sea, no puedes pedir que abandone, porque ya se fue. Entonces, bueno, ahí lo que habría que construir es una acción de carácter innominado de restitución de ganancias. Claro, pero hay que encontrarle una fuente de la obligación, ¿no? Entonces hay necesariamente que pensar, no hay contrato o no habría cuasi contrato, no habría un ilícito, ¿no?, en términos de responsabilidad civil. Entonces la pregunta del millón para el caso chileno, ¿no?, es la misma que se hace en los argentinos, es la misma discusión que está en el proyecto de reforma en Francia a la responsabilidad civil, es cuál sería ahí la fuente de las obligaciones mientras no existe una ley, porque hay casos especiales donde se recoge, ¿no?, la ley de propiedad intelectual, la ley de propiedad industrial, el caso de la construcción en terreno ajeno. Bueno, en el Código Civil hay varios casos también. Pero ¿a ti te parece que existe alguna posibilidad de dotarla de una fuente de las obligaciones, o habría que esperar que el legislador intervenga? Claro, eso es una buena discusión, ¿no? Hay autores que dicen que es innecesario incorporar el principio de enriquecimiento justificado por ser demasiado general, demasiado vago. Entonces, en ese sentido, lo que tú mencionas es interesante. Por ejemplo, en Argentina se incorporó el enriquecimiento justificado por el legislador. Eso sí que adoptar una visión bien clásica, también el código francés, empobrecimiento y enriquecimiento. Entonces, yo creo que esa, claro, es una postura bien tradicional, que supone la existencia siempre de empobrecimiento. Ahora, uno puede decir que hay empobrecimiento en la medida en que hay una vulneración a un derecho. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, en el ejemplo que yo puse, el propietario sí tiene sufre un daño, pero es un daño normativo. O sea, sufre un daño como consecuencia de que se utilizó esa propiedad sin autorización del dueño legítimamente. Entonces, ¿cuál es el título por el cual él puede retener esa utilidad? Esa es la pregunta. Entonces, yo diría que en sistemas en que no tenemos reconocido el enriquecimiento, claro, hay que construir, hay que hacer un esfuerzo. No es algo que no se haya hecho antes tampoco. Ante ausencia de normas se ha construido sistemas de acciones. En este caso, una acción que permite, a partir del enriquecimiento justificado, fundamentalmente habría que construirlo, pero a falta de mención del legislador, esa es la única alternativa. A mí me parece que ahí quizás podría explorarse esta idea un tanto compleja, pero que me ha parecido una propuesta interesante de Javier Barrientos a propósito de la lectura del artículo 1437, de indicar que la fuente de las obligaciones no estaría determinada por los cuasi contratos, sino por el hecho voluntario de una persona. Entonces, de esa manera existiría una fuente de las obligaciones bastante más amplia, ¿no?, que los cuasi contratos codificados, y por ende aquí podríamos estar frente a un hecho voluntario ilícito distinto a aquellos de la responsabilidad extracontractual.
Otra cuestión que es bien importante es cómo juega la indemnización en materia de restitución, ¿no?, de ganancias ilícitas. ¿A ti te parece que debiera ser un límite o debiera ser una acumulación? Es decir, que la víctima podría reclamar, por un lado, las ganancias ilícitas que vendrían a su patrimonio, además de la indemnización de perjuicio, o habría que establecer que operara la indemnización como un límite a la restitución de las ganancias. Claro, ese es un problema técnico bien complejo de resolver, y en Chile se ha discutido a propósito de la acción de provecho por dolo ajeno, del Correcto, claro. 1458 de 2016, que tú tienes una postura al respecto, has escrito. Y bueno, mi postura es que lo primero que hay que ver es si es que el legislador resolvió el problema, porque el legislador en algunos casos lo ha resuelto, como en el caso de la ley de propiedad industrial, en el artículo 108, que establece claramente que hay que optar por una sola, no se pueden acumular. En la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, es mucho más oscuro, porque es muy difusa, claro, esa norma, ¿no? Es algo raro. Patológica, la verdad. Yo la trato de interpretar como que la norma se inclina por la no acumulabilidad. Porque dice que aquellas, digamos, el juez puede otorgar las ganancias al demandante que no hayan sido calculadas al momento de calcular los perjuicios. Entonces, ahí claro, lo cual denota una confusión, porque ¿por qué deberían tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización las ganancias? ¿No? Existe ahí una inconsistencia desde el punto de vista de la responsabilidad civil. En caso que no lo dice, ahí yo diría que no son acumulables. Y ahí por eso yo también creo en el 2316 que no son acumulables. Es decir, para la víctima que sufre el dolo puede perseguir o directamente al que comete el dolo, el fraude, o al tercero, pero no a ambos y acumularlo. Otro aspecto interesante, ¿no?, que se ha planteado sobre este asunto es, bueno, ¿por qué deberían ir esas ganancias al patrimonio de la víctima que padeció el daño, ¿no? ¿Por qué no debieran, por ejemplo, ir al patrimonio estatal? En el caso, ¿no?, de las acciones colectivas en materia de consumo, en el evento que las víctimas no retiren la indemnización, van a ir a parar al patrimonio de las asociaciones de consumidores, cosa que tampoco es tan claro si existen buenas razones para aquello. ¿A ti te parece que es una decisión correcta que esas ganancias ilícitas vayan al patrimonio de la víctima? Y por otro lado, eso aflora, ¿no?, ahí un carácter punitivo de la institución, o en cambio sería genuinamente restitutorio, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión entre si uno mira el problema desde una perspectiva punitiva o meramente restitutoria. Claro, ese es un problema justamente que hace resonar los daños punitivos. Es decir, la misma pregunta que uno plantea: ¿por qué al demandado se le condena a una pena privada y ese monto se destina a la víctima, no al Estado o a un colectivo, por ejemplo, como decir, fondos comunes? Lo mismo ocurre en el caso de la restitución de ganancias ilícitas. Ahí, claro, bueno, hay varios factores que inciden en que legitiman a la víctima para solicitarlo. En parte por el derecho absoluto, lo que te comentaba antes de lo que legitima en definitiva, a la persona, al demandante, para obtener esas ganancias. Bueno, ella se vio vulnerado un derecho absoluto, por ejemplo, un derecho de propiedad. Tenemos que definir qué es lo que son estos derechos absolutos, pero el paradigmático, el más simple, es el de propiedad. Entonces, cuando te vulneran un derecho de propiedad, ¿qué significa eso? Que tú tenías un derecho exclusivo a obtener los beneficios de tu propiedad. Tú puedes hacer lo que tú quieras con la propiedad y tú eres el beneficiario exclusivo. Tú tienes un monopolio sobre los beneficios que obtienes de tu propiedad. Entonces, cuando alguien utiliza tu propiedad, es legítimo para reivindicar ese derecho de propiedad que tú obtengas las ganancias. Entonces, no estás obteniendo algo nuevo, no es algo que te cae del cielo, sino que es algo de lo cual tú tenías derecho desde un comienzo, que era el monopolio. Y respecto de la conducta que sería necesaria para la procedencia, ¿no?, de la acción restitutoria de esas ganancias ilícitas, también se discute si debiera ser una culpa agravada, una culpa calificada, ¿no? Los franceses, por ejemplo, van más bien en esa vía de entender que debiera ser una culpa calificada y no cualquier culpa.
¿A ti te parece que esa tendencia es la correcta o más bien debiera ser simplemente una culpa basada en el estándar ordinario, ¿no? En el estándar genérico de culpa de la responsabilidad civil? Claro, ese tema también es un tema técnico bien crítico y bueno, el legislador lo ha resuelto de diversas maneras, pero yo diría que la regla general es que para la restitución de ganancias ilícitas propiamente, es decir, que tú obtengas todas las ganancias que obtuvo el demandado, se requiera algún tipo de imputación subjetiva adicional, es decir, que sea más que culpa, ¿ya? Que sea dolo. Ahí tenemos que entrar a calificar, ¿no es cierto?, qué tipo de conducta va a ser constitutiva de dolo y cuál no, pero en general la tendencia sería a exigir dolo y si solo hay culpa, en esos casos admitir una acción restitutoria que es de menor entidad que la de restitución de ganancias ilícitas, que se le llama licencia hipotética. ¿Qué justificaría esa distinción, ¿no? ¿Por qué acá se requeriría una culpa calificada? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo diría que la restitución de ganancias ilícitas tiene también, por eso lo que discutíamos antes sobre su carácter punitivo, algunos lo critican por eso, porque tiene un fin disuasivo de algún modo. Entonces, cuando tú lo ves en propiedad intelectual, lo ves en propiedad industrial, bueno, son hipótesis en que es muy fácil utilizar una idea ajena o una patente ajena, entonces tiene un fin preventivo disuasivo. Entonces, esa faceta disuasiva solo tiene sentido en la medida en que tú actúes con una cierta intencionalidad, si tú lo hiciste de manera negligente. Como hay casos de que eso ocurre, por ejemplo, que tú te pasas la propiedad del vecino, tú estás explotando algún tipo de forma de visitar a tu propiedad o de turismo y te pasas la propiedad del otro sin ni siquiera darte cuenta. Bueno, ahí tal vez es demasiado estricto obligarte a que restituyas todas las ganancias. Entonces ahí hay una opción de restituir por licencia hipotética, que es la suma que tú habrías pagado, habrías estado dispuesto a pagar el dueño por aceptar que tú invadieras la propiedad o que tú utilizaras la propiedad ajena. A mí me surge una duda, ¿no?, respecto de eso, vinculado a la acción que sí contempla nuestro Código Civil, que tú mencionaste, la acción de restitución por provecho del dolo ajeno, porque ahí quien restituye, en definitiva, no ha actuado ni siquiera con culpa. Claro. Y no hay nada que reprocharle porque es una persona que está de buena fe, simplemente que el enriquecimiento se ha suscitado a propósito, ¿no?, del dolo de otro, pero sin que él sea partícipe de esa conducta. Entonces, ¿cómo compatibilizar esa institución que está prevista en nuestro Código Civil, sí, que resulta obligado a restituir quien ni siquiera ha actuado con culpa, con esta propuesta de tener una culpa calificada para la restitución de ganancias ilícitas? Claro, esa norma es muy especial, es muy particular del sistema chileno. Yo lo único que he encontrado equivalente en Estados Unidos, en los restatements de restitution, pero en otros lugares no hay una norma así. Es muy especial y, claro, deriva efectivamente del... Sí exige un dolo, no es el dolo del tercero, pero sí exige el dolo, claro, del que comete el fraude. Entonces, todos los efectos que derivan de eso, en el fondo yo diría que son efectos de la conducta fraudulenta de esa persona. Ahora, nos queda mucho por avanzar para estudiar esa acción, porque efectivamente, por ejemplo, es muy importante determinar si es que el tercero era por ejemplo, un poseedor de buena fe, o se encontraba en una situación de buena fe que el sistema jurídico normalmente lo protege. Entonces ahí, que lo obliguemos a restituir todas las ganancias, es llamativo. O sea, uno diría pensar de que cuando hay un título de que legitima al tercero para, por ejemplo, un título lucrativo, es decir, que pagó por el bien, por ejemplo, para adquirir bien, no es razonable que después lo obliguemos a restituir. O sea, habría que perseguir ahí al que cometió el fraude, no al tercero que está de buena fe. Claro. Bien, bueno, muy interesante. En realidad habrá que esperar para ver si prospera, ¿no?, un proyecto de ley. Parece necesario más bien que esto se establezca por una norma clara. Mientras tanto seguiremos discutiendo, pero parece, ¿no?, imprescindible en el contexto actual completar este vacío, porque no es bueno que el que se enriquezca voluntariamente y con culpa
pueda quedarse con esa ganancia. O peor, dolo. O peor, con dolo, y que nada ocurra, ¿no? Muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros, Alberto. Te agradezco tu participación en esta sesión de la Fundación Fernando Fuello Lanetti. No, un gusto, muchas gracias a ustedes. No, ya. Voy. Bienvenidos a una nueva temporada de Podcast Fuello de la Universidad de Diego Portales. Podcast. Sí. Podcast. Sí. Perdón. Empezamos de nuevo. Dale.